Fue el rostro de la ley en la época más corrupta de América. Un hombre joven, decidido, que se atrevió a desafiar al criminal más temido del siglo XX, Al Capone. No fue un detective común. A los 27 años, encabezó un grupo de agentes especiales conocidos como los Intocables, famosos por su honestidad en un mundo donde todo tenía precio. Su trabajo fue clave para llevar a Capone ante la justicia, no por asesinato o extorsión, sino por evasión de impuestos. Un golpe que desmoronó el imperio del crimen organizado. Esta es la verdadera historia de Eliot Ness, el hombre que superó a la ficción. Eliot Ness llegó al mundo un 19 de abril de 1903 en el barrio de Roseland, en la ciudad norteamericana de Chicago. Era hijo de inmigrantes noruegos de clase media, Peter Ness y Emma King. En realidad, se habían forjado una sólida vida gracias a su progenitor, quien dirigía un exitoso negocio de panadería al por mayor. Era el menor de 5 hermanos, pero creció en un entorno estable donde se le describió como un niño ejemplar, de notable buen comportamiento. Desde pequeño, contribuyó con las labores panaderas y también tuvo su propio trabajo como repartidor de periódicos. Comenzando su adolescencia, se le reconoció en su entorno familiar y escolar como un ávido lector, mostrando una especial predilección por las novelas policíacas y muy especialmente las protagonizadas por el fabuloso Sherlock Holmes, del autor Arthur Conan Doyle. Este temprano interés probablemente influyó en sus posteriores elecciones de vida y su pasión por las fuerzas del orden. A diferencia de muchos niños de su época que preferían como pasatiempo los deportes al aire libre, se decía que él prefería conseguir libros en lugar de jugar al béisbol. Allí se encontraba el germen de lo que sería más adelante, pero casi a la par de estos acontecimientos, un tipo llamado Al Capone había entrado en el submundo amponil de esa ciudad en 1920 al unirse a la mafia Colosimo, liderada por Johnny Torrio, quien había tomado el control tras orquestar el asesinato del anterior jefe, Big Jim Colosimo. Capone se convirtió rápidamente en la mano derecha de aquel jefe, adquiriendo experiencia en la gestión de negocios ilegales como el contrabando, el juego, la prostitución y el crimen organizado, y en la 18ª enmienda, que prohibía la fabricación, venta y transporte de alcohol, creó un lucrativo mercado negro que él explotó con despiadada eficiencia. Eliot, tras graduarse en la Christian Fenger High School, en la zona sur de su urbe natal, se sumergió en las aulas de la Universidad de Chicago, donde en 1925 obtuvo su título en Ciencias Políticas y Administración de Empresas, además de afiliarse a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon. Sus primeros pasos en el mundo de la investigación los dio en la Retail Credit Company de Atlanta, donde rastreaba información crediticia. Mientras tanto, Johnny Torrio resultó gravemente herido en un intento de homicidio y decidió retirarse a Italia. Capone asumió el control total de la organización, que pronto se conocería como el Chicago Outfit. Una vez al frente del timón, expandió su imperio agresivamente, empleando la violencia y la intimidación para eliminar a las bandas rivales y asegurar el control de la ciudad y sus suburbios, en particular de Cícero, que se convirtió en un bastión para sus operaciones. La organización gestionaba una vasta red de bares clandestinos, cervecerías ilegales, burdeles, casas de juego y extorsión. El nuevo jefe, en particular, era famoso por usar bombas y asesinatos para imponer su dominio. Se estima que hasta 100 personas murieron en atentados con bombas durante esos años, relacionados con los esfuerzos de su banda por controlar territorio y eliminar a la competencia. Cabe precisar que el destino de Eliot en la lucha contra las ilegalidades comenzó con un nombre: Alexander Jamie, su cuñado y agente de la Oficina de Investigación, que más tarde sería bautizada como el FBI. Jamie fomentó el interés de Ness por el trabajo detectivesco y de las fuerzas del orden desde muy joven, alimentando su afán aventurero y enseñándole habilidades prácticas como la puntería. Esta mentoría contribuyó a moldear sus verdaderas ambiciones y sus tempranas perspectivas profesionales. Le vio tanto potencial que usó su influencia para ayudarle a conseguir un puesto como agente en la Oficina de la Prohibición en Chicago en 1926, una fuerza de 1000 hombres encargada de combatir el mercado negro del alcohol.
claro, para él no fue la mejor de las experiencias, se sentía frustrado por la desbordante corrupción que encontró. En 1929, su verdadera vocación lo llamó, cuando regresó a la universidad para estudiar criminología bajo la tutela de otra figura muy influyente en su camino, el mismísimo August Vollmer. Este no era un sujeto cualquiera. En realidad, fue una figura pionera, considerado como el padre de la policía moderna, pasando parte de su carrera en Berkeley, California, donde se convirtió en el primer jefe de policía de esa ciudad e introdujo un sinfín de reformas que moldearon el oficio policial a nivel federal para siempre. Los cambios, de los cuales Ness se benefició, fueron que hizo hincapié en la educación, exigiendo a los oficiales títulos universitarios. Implementó métodos científicos en la policía, incluyendo el uso temprano de técnicas forenses como la toma de huellas dactilares, los análisis de sangre y los detectores de mentiras, y fue pionero en el equipamiento con patrullas y radios. Las enseñanzas del veterano maestro sobre profesionalización, educación y policía científica moldearon el enfoque de su entusiasta estudiante hacia la aplicación de la ley, forjando al hombre en valores que le serían útiles más adelante. Casi a la par de estos eventos vino su primer compromiso con Edna Stahler, su primera esposa, y ocurría la tristemente célebre masacre del día de San Valentín, cuando 7 miembros de la banda de Bugs Moran fueron ametrallados en un garaje de la ciudad por asaltantes que se hicieron pasar por policías, un desastre atribuido a el Chicago Outfit, sus rivales declarados, aunque su infame jefe se encontraba en Florida al momento de los hechos. Era una pequeña muestra de lo que aquellos señores eran capaces de hacer, pero la verdadera misión llegó para Ness en marzo de 1930. Estaba próximo a cumplir sus 27 años cuando Frank Joseph Loesch, presidente durante muchos años de la Comisión del Crimen de Chicago y destacado activista cívico y abogado, creía que cambiar la actitud pública hacia gánsteres como Capone era esencial para una aplicación eficaz de la ley. Expuso agresivamente la magnitud del crimen organizado local, etiquetando al bandido y a sus cómplices como enemigos públicos y movilizando apoyo para reformas legales y sociales. El propio señalado lo reconocía sin pudor. Este país quería alcohol y yo lo organicé, ¿por qué debería ser llamado enemigo público?, decía, sintiéndose impune. Eso sí, esta iniciativa llegó a su clímax cuando exigió al entonces presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, que acabara con su organización. A la par, la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, bajo el mando de Elmer Irey, y el agente especial Frank John Wilson, desempeñó un papel crucial en la investigación federal sobre sus transacciones financieras, centrándose en su omisión de declarar los ingresos procedentes de sus extensas empresas ilegales. Pero el fiscal general de los Estados Unidos, William DeWitt Mitchell, buscaba un golpe más rápido. Él se aseguró de que el Departamento de Justicia priorizara el caso y se coordinara eficazmente con las demás agencias federales. Con todos estos avances, la orden presidencial fue clara: formar un equipo élite de agentes encargados específicamente de investigar las cervecerías ilegales de Capone, sus rutas de suministro y la aplicación de la ley Volstead, a la vez que apoyaba la investigación de evasión fiscal. Eliot Ness fue elegido para liderar la operación, quien ahora estaría bajo las órdenes del Departamento de Justicia. Enfrentarse a un tipo como ese era un reto gigantesco, pero el deber lo llamaba. Sin duda, iba a ser muy peligroso. Aún así, me pareció natural aceptar la tarea. Al fin y al cabo, si no te gusta la acción y la emoción, no te dedicas a la policía. Y pensé, nadie vive para siempre, decía sin titubear. Su primer gran reto fue formar un equipo de confianza en el notoriamente corrupto entorno de las fuerzas del orden locales. Así las cosas, se vio obligado a revisar meticulosamente los registros de todos los agentes de la prohibición en la zona y seleccionó a un pequeño grupo de agentes incorruptibles, inicialmente 6 y con el tiempo unos 10. Este equipo realizó redadas agresivas en alambiques y cervecerías ilegales a partir de marzo de 1931, destruyendo sistemáticamente operaciones vitales para el imperio contrabandista de su objetivo. El proceso era sencillo, se apoyaban en extensas intervenciones telefónicas y recopilación de inteligencia. La información que sacaban era crucial para planificar redadas e interrumpir las cadenas de suministro.
Los resultados fueron contundentes. En tan solo 6 meses lograron desmantelar redes de contrabando por un valor enorme, golpeando de lleno las finanzas del crimen. Las pérdidas acumuladas para Al Capone superaban los 9 millones de dólares, dañando de forma significativa la base económica de aquel pez gordo. Ya se sentían aquellos esfuerzos como una patada en el estómago, por eso inició repetidos intentos de soborno e intimidación hacia Ness y sus efectivos agentes. Se dice que un miembro del Chicago Outfit incluso le prometió $2,000 semanales si ignoraba sus actividades, pero nuestro protagonista rechazó rotundamente todas las ofertas, ganándose el respeto de la prensa y del público. El reportero del Chicago Daily News, Charles Schwartz, acuñó el apodo de Los Intocables para el equipo de Ness. La expresión mostraba su mística incorruptible de trabajo y su determinación, y posteriormente lo popularizó el fiscal federal Johnson para enfatizar su impecable labor. Así llegó junio, con Elliot logrando que Al Capone fuera acusado por 5.000 violaciones a la ley Volstead, pero el juez James Wilkerson desvió el caso hacia el juicio fiscal liderado por Johnson y Wilson. El 17 de octubre, Al Capone fue declarado culpable de evasión de impuestos y condenado a 11 años tras las rejas. Posteriormente, el propio Elliot fue uno de los encargados de escoltar al sentenciado desde la cárcel del condado de Cook hasta la estación Dearborn, donde el gángster abordó el tren Dixie Flyer con destino a la prisión federal de Atlanta. El traslado fue un evento muy controlado y tenso, dada la notoriedad del reo y la posibilidad de violencia o intentos de fuga. Tristemente para los curiosos, no hay registros de ningún intercambio verbal entre ambos durante el proceso. Se dice que la interacción fue breve y estrictamente profesional. Fue el único encuentro cara a cara entre el hombre que derribó un imperio y el que lo construyó con sangre y whisky ilegal. En 1932 continuó el ascenso de Elliot Ness, cuando fue nombrado jefe de investigación de la Oficina de Prohibición en Chicago. En la práctica, esto implicaba continuar su labor de coordinar redadas en cervecerías, destilerías y bares clandestinos, así como dirigir un equipo de oficiales dedicados a desmantelar el control del crimen organizado sobre el comercio ilícito de alcohol. Para Ness fue un profundo reto personal. Lo colocaron al frente de una oficina profundamente sumida en la corrupción y la interferencia política, pues a pesar de los esfuerzos, la mafia se encontraba afianzada en el gobierno local y las fuerzas del orden. A pesar del prestigio del puesto y su probada competencia, su mandato fue breve, de tan solo 1 año. Varios factores contribuyeron a su corto paso por aquellas oficinas. Ciertamente, su postura inflexible contra la corrupción y su negativa a aceptar sobornos lo aislaron dentro de la agencia y le granjearon enemigos internos. Pero el factor principal fue la derogación nacional de la ley seca en diciembre de 1933, que redujo drásticamente la relevancia y la financiación de la agencia, lo que provocó una reestructuración generalizada y la reasignación de personal, incluyéndolo a él. El gobierno lo reubicó como agente de impuestos sobre el alcohol en los peligrosos montes del Moonshine, esas colinas rebeldes del sur de Ohio, Kentucky y Tennessee, donde las destilerías ilegales florecían como hongos venenosos. Para él, esta reasignación supuso una especie de degradación que lo alejó de la escena política de Chicago para ocupar un puesto discreto y poco influyente. Para 1934, su destino sería Cleveland, la 5ª ciudad más grande de Estados Unidos, y era conocida por ser una de las más peligrosas, plagada de contrabando, juegos de azar, prostitución y corrupción generalizada en la policía y el gobierno local, justamente todo aquello que él combatía. Desde allí, se encargaría inicialmente de dirigir la Oficina Regional de Cleveland de la Unidad de Impuestos sobre el Alcohol del Departamento del Tesoro, sucesora de la Oficina de la Prohibición tras la derogación de la ley seca. Inicialmente su llegada atrajo poca atención pública, ya que la ciudad se enfrentaba a la Gran Depresión y a una serie de problemas sociales. Sin embargo, su reputación pronto causó revuelo. Se le encomendó continuar la lucha contra el contrabando y el crimen organizado y comenzó a reunir un equipo de agentes que, al igual que su anterior escuadrón en su ciudad natal, fueron cuidadosamente seleccionados por su negativa a aceptar sobornos o a dejarse intimidar por elementos amponiles. Al siguiente año, el alcalde Harold Hitz Barton le entregó las llaves del reino al nombrarlo director de seguridad.
convirtiéndolo en la persona más joven en ocupar ese cargo a sus 33 años y poniendo bajo su mando tanto a la policía como a los bomberos. Inspirado por las enseñanzas de su legendario profesor Vollmer, desató una tormenta de reformas: profesionalización de las fuerzas policiales, guerra abierta contra la delincuencia juvenil, incluyendo la creación de tropas de Boy Scouts para involucrar a los jóvenes en actividades positivas, y una cruzada por la seguridad vial. Igualmente lanzó una campaña para erradicar la corrupción dentro de la fuerza policial, profundamente vinculada a esos intereses irregulares que tanto perturbaban su trabajo. Pero su batalla más personal, de esas que ya estaba acostumbrado a librar, fue contra la familia criminal de Cleveland, con objetivos de alto perfil como Angelo Lonardo, el temible Moe Dalitz y el clan Anger Sola. Para ello, repitió su fórmula de éxito. Reunió a un equipo de oficiales locales incorruptibles, los ahora Intocables de Cleveland, financiados en parte por un grupo anónimo de empresarios locales conocidos como los 6 Secretos, quienes se comprometieron a apoyar aquellas iniciativas. El 10 de enero de 1936, una de sus victorias más notables se produjo cuando lideró una redada que clausuró el Harvard Club en Newburgh Heights, una de las operaciones de juego más grandes y notorias entre Nueva York y Chicago. Igualmente, su campaña incluyó el procesamiento de policías y dirigentes sindicales corruptos que facilitaban las actividades ilícitas. Bajo su liderazgo, 9 policías de alto rango fueron acusados de solicitar sobornos, con 6 de ellos condenados, y 4 dirigentes sindicales tuvieron el mismo destino por extorsión. Mientras tanto, continuaba la modernización, contrató a un ingeniero de tráfico e introdujo motocicletas para el control del tráfico, reflejando su visión más amplia de modernizar la seguridad pública y la administración municipal. Pero los retos profesionales lo acechaban permanentemente, y estos no siempre llegan con las mejores noticias. Por aquellos días se estaban dando los famosos asesinatos del torso de Cleveland. Como su peculiar nombre sugiere, fue una serie de muertes espeluznantes que tuvieron lugar principalmente durante aquellos 3 o 4 años en Cleveland. El método era perturbador. Las víctimas casi siempre eran decapitadas y desmembradas, con los torsos cortados por la mitad, y los hombres eran castrados. Los cuerpos eran tratados químicamente, pues el homicida endurecía la piel o, en su defecto, la volvía tan elástica como una plastilina, y eran abandonados en lugares públicos o semipúblicos dentro o cerca de las zonas más marginales. Y es que la primera víctima conocida fue descubierta el 5 de septiembre de 1934, pero los atentados fatales se hicieron más conocidos a partir del 23 de septiembre del año siguiente, cuando se encontraron 2 cuerpos desmembrados juntos en la zona de Kingsbury Run, un barrio marginal cerca del lecho de un arroyo que se extiende desde la calle 90 Este hasta el río Cuyahoga. Las muertes se iban sumando y Ness, desde su posición de mando, desempeñó un papel central y muy activo en las investigaciones, siendo su enfoque muy práctico y agresivo, continuando su reputación de agente de la ley decidido y sensato. Elliot dirigió personalmente las redadas en las zonas marginales donde se encontraron muchos de los restos de las víctimas. A lo largo de la investigación, el asesino se burlaba de él colocando los restos de las víctimas en lugares visibles cerca del ayuntamiento y enviando postales, lo que añadió una dimensión psicológica al caso e intensificó la presión sobre las fuerzas del orden para dar con el culpable. Por ese motivo, él, ansioso por obtener respuestas, participó personalmente en los interrogatorios, en particular el del doctor Francis Sweeney, su principal sospechoso, quien se creía que poseía los conocimientos anatómicos necesarios para la precisión de los desmembramientos. Aquel hombre tenía antecedentes de enfermedad mental y era veterano de la Primera Guerra Mundial. El director lo interrogó personalmente usando un primitivo detector de mentiras para ello, pero ninguna prueba concluyente lo vinculaba con los hechos, por lo que nunca fue acusado formalmente. Otro sospechoso fue Frank Dolezal, quien confesó el asesinato de una víctima, Florence Polillo, pero se suicidó antes del juicio, dejando el caso sin resolver. Además, investigó e interrogó a un misterioso personaje conocido como el Dr. X, pero una vez más, ninguna prueba física lo vinculó con los crímenes. El tiempo pasaba y ningún sospechoso resultaba ser el culpable.
Elliot sentía un enorme peso sobre sus hombros y, presionado, decidió tomar una medida drástica para perturbar el entorno del homicida y facilitar la identificación de las víctimas. En 1938 ordenó la quema de las barriadas de Kingsbury Run. Su argumento fue que al destruir las barriadas, las autoridades podrían tomar las huellas dactilares de los residentes con mayor facilidad e impedir que el buscado operara en la misma zona. Esta acción fue seguida por una operación de búsqueda a gran escala que él mismo orquestó, desplegando varios equipos de 2 hombres para peinar una amplia zona de Cleveland con el pretexto de realizar inspecciones de incendios. Si bien estos esfuerzos tampoco lograron la anhelada captura ni el descubrimiento de nuevas víctimas, sí expusieron las precarias condiciones de vida de muchos residentes de esos espacios. Otro consuelo para semejante fracaso profesional fue que los asesinatos cesaron tras la destrucción de Kingsbury Run. En total, pudieron ser más de 20, pero oficialmente fueron identificadas 13 víctimas mortales. En realidad, más allá de esto, él estaba entrando en una espiral bastante negativa de su vida. Estaba divorciándose de su esposa Edna y era duramente criticado por la quema de los barrios durante la infructuosa cacería del culpable. En 1939, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial y un poco cansado del amarillismo que lo rodeaba, intentó reinventarse casándose con la ilustradora Eva Lynn Michelou. Pero 3 años después, sufrió un accidente automovilístico al regresar a casa tras una fiesta en el Hotel Hollenden, perdió el control de su vehículo en una carretera helada y chocó con otro automóvil. Lo más grave es que conducía bajo los efectos del alcohol. Aunque el accidente no causó víctimas ni heridos graves, él, temiendo la posible pérdida de su prestigio y de su puesto como director de seguridad pública de esa ciudad, intentó encubrir su participación. No obstante, los sucesos no permanecieron en secreto por mucho tiempo. Un periódico local expuso el papel de Ness en el accidente y el posterior intento de ocultarlo, lo que provocó un aumento de las críticas públicas y peticiones de su dimisión. A pesar del escándalo, el alcalde Frank Lausche, quien había reemplazado a Harold Barton, decidió retenerlo en su puesto, probablemente debido a sus logros previos. No hay que olvidar sus exitosas reformas en seguridad vial, que redujeron a la mitad las muertes por accidentes automovilísticos, y su trabajo le valió a la ciudad el título por el Consejo Nacional de Seguridad como la ciudad grande más segura de Estados Unidos. Las malas rachas existen y un error lo comete cualquiera, pero la leyenda del intocable comenzaba a agrietarse. Por eso, apenado y tratando de mantener su dignidad en alto, presentó su renuncia, marcando el final de su carrera en la seguridad pública en Cleveland. El cambio siguió siendo drástico. Dejó atrás Cleveland y se mudó a Washington, donde ocupó un puesto en el gobierno federal durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora dirigía la lucha contra la prostitución cerca de bases militares, una preocupación importante para la preparación de las tropas en aquel entonces. En esta época de cambios personales y mundiales, asumió la presidencia de la junta directiva de Diebold Safe and Lock Company en mayo de 1944, tras dejar su puesto en el gobierno federal. Como solía ocurrir cada vez que tomaba posiciones de liderazgo, su gestión estuvo marcada por los esfuerzos de reorganización y modernización de la empresa. Reestructuró la administración despidiendo al personal ineficaz y ascendiendo al personal más joven y dinámico, lo que generó fricciones internas y rencores entre los despedidos. Igualmente, jugó un papel decisivo en la diversificación de Diebold, expandiéndose más allá de las cajas fuertes y cerraduras hacia campos emergentes como los plásticos y los equipos de microfilmación. A pesar de estos esfuerzos, él no tenía una oficina permanente en la sede de la empresa y celebraba reuniones en salas de conferencias, en lugar de contar con un espacio ejecutivo exclusivo. Su asistencia era irregular, a veces faltaba semanas enteras y no era conocido por socializar mucho con otros ejecutivos. Según el vicepresidente del consorcio durante el mandato de Ness, simplemente él no se sentía cómodo en el mundo empresarial. Durante estos años se cuentan otros emprendimientos propios, incluyendo la fundación de Middle East Company, una empresa de importación y exportación, y Far East Company, especializada en la importación de telas de seda de China. La posguerra solo continuó ampliando su inestabilidad. Además de sus andanzas empresariales, Evelyn, su segunda compañera, se fue de su vida.
y poco luego él fue persuadido por líderes republicanos de la ciudad de Cleveland para que se postulara a la alcaldía contra el popular aspirante demócrata a la reelección, Thomas Burke. Los republicanos vieron la fama nacional de Elliott, en su condición de exagente de la prohibición y luchador contra el crimen, como una herramienta potencial para revitalizar su partido fracturado y desafiar la arraigada maquinaria demócrata que había dominado la política de Cleveland. Inicialmente, Ness se mostró reacio a presentarse, ya que, según se dice, consideraba a Burke un amigo, afirmando lo siguiente: «Aceptaré cuando Tom Burke deje de ser el buen alcalde que es, y no creo que deje de serlo». Sin embargo, la presión finalmente lo convenció de presentarse a la contienda. Se posicionó como un candidato reformista capaz de restaurar la ley y el orden en una ciudad que, según él, había decaído drásticamente durante su ausencia. Criticó los problemas financieros de Cleveland, el aumento de la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos, prometiendo el retorno a la policía preventiva y un gobierno eficiente. Su campaña enfatizó su reputación de integridad y sus éxitos anteriores en la limpieza de la corrupción en la fuerza policial durante su mandato como director de seguridad. Fue en estas mismas circunstancias que comenzó a salir con la artista y alfarera Elizabeth Anderson Sieber. Al casarse, se mudaron a una mansión donde se codearon con los ricos, organizaron fiestas lujosas y asistieron a muchos compromisos sociales, de cara a su eventual elección. En realidad, aquella mujer lo acompañaría pacientemente hasta el amargo final. Sí, era un amargo final, porque las elecciones generales fueron una derrota decisiva para Elliott. El 2 de noviembre de 1947, Burke le ganó por un sólido margen de 2-1. La derrota no solo fue humillante, sino que lo dejó enormemente endeudado por los gastos de la campaña y perjudicó significativamente sus posibilidades de obtener otro empleo en las fuerzas del orden, que era lo que él más anhelaba. Casi a la par, su trayectoria en el mundo empresarial enfrentó un gran revés. Las ventas de The Far East Company y Middle East Company, las dos compañías que contribuyó a fundar, cayeron drásticamente cuando Estados Unidos impuso una prohibición al comercio con China continental. En ese mismo año, Diebold Corporation decidió despedirlo. Durante los siguientes 9 años, Elliott se esforzó por mantener a flote los negocios familiares. Se convirtió provisionalmente en un vendedor de hamburguesas congeladas y en un empleado de librería. Para los años de 1950, con un antiguo agente policial de prestigio, atravesando varias crisis personales y profesionales. Probablemente estaba consciente de que sus días de gloria habían quedado en el pasado, pero era persistente en tratar de regresar a las andadas. Eventualmente dejó Cleveland para dirigir un startup con sede en Coudersport, Pensilvania. El grupo afirmaba haber desarrollado una nueva fórmula química para marcar documentos legales con marcas de agua y prevenir la falsificación. Elliott fue contratado como su presidente y asimismo de Fidelity Check Corporation, otra filial principalmente por su renombre y sus amplios contactos, más que por su experiencia en gestión. Su salario era de $150 semanales, sumadas las acciones de la compañía. Él y su familia se mudaron a Coudersport, donde el pequeño pueblo rural le pareció acogedor y, en cierto modo, un reflejo de su propia decadencia. Disfrutaba del ambiente agradable, aunque reservado, y solía almorzar en el centro, sintiéndose a la vez como en casa y al mismo tiempo algo apartado. Una vez llegado, se dedicó por completo a las ventas, realizando numerosas llamadas telefónicas y escribiendo cartas a clientes e inversores potenciales, aprovechando a sus antiguos socios y contactos de Chicago y Cleveland. A pesar de sus esfuerzos, la empresa tuvo dificultades para consolidarse, tanto así que, para sorpresa de nadie, la empresa quebró pronto, dejándolo en la ruina financiera. Ya era más de lo que podía soportar. Pasaba sus días en bares de aquella localidad, ahogando sus fracasos en alcohol mientras contaba viejas historias de sus días de gloria. Eran anécdotas policíacas, llamaban mucho la atención. Quizá uno de esos oyentes pudo ser Oscar Fraley, periodista deportivo de United Press, quien no dudó en contactarlo para ayudarlo a escribir sus memorias.
Elliot, con su dilatada fama y trayectoria profesional, arruinado y lleno de baches, se mostró inicialmente reticente. Estaba cansado, no quería más fracasos llenando su hoja de vida, pero accedió a escribir sus memorias después de que el periodista lo animara, al ver el potencial de un libro lucrativo y el renovado interés público en su interesante biografía. Por eso, proporcionó una extensa sinopsis y compartió sus álbumes de recortes y recuerdos a su nuevo compañero, quien utilizó estos materiales como base para el libro. Este último se encargó de la mayor parte de la escritura, moldeando la narrativa en un estilo anecdótico en primera persona que parecía provenir directamente de la mente del homenajeado en aquellos párrafos. En el proceso de redacción se tomó libertades creativas para realzar el dramatismo, añadiendo diálogos conmovedores y escenas de acción que evocaban novelas policíacas y películas de detectives privados. Oscar era consciente de que Ness valoraba la honestidad y la precisión, pero intentó convencerlo de que era necesario embellecerlo para el éxito editorial. El antiguo y arruinado policía revisó y aprobó las pruebas del manuscrito. Tenía fe en él, pues su eventual publicación era un desesperado intento de su parte por conseguir ingresos en sus años de declive. Para su pesar, cuando le dio luz verde, todavía le faltaba una caída, la última y más trágica de todas. El 16 de mayo de 1957, a los 54 años de edad, el exagente colapsó en su modesta casa de Coudersport, Pensilvania, víctima de un ataque cardíaco fulminante. Como el libro no había sido publicado, se encontraba en situación de pobreza con un patrimonio agotado en deudas. Lo dejó todo: Elizabeth, su tercera esposa, y Robert, el hijo adoptivo que llevaría consigo el peso de un apellido legendario. Pero se llevó algo más importante: la verdadera historia de cómo un hombre honesto puede ganar batallas contra el crimen organizado, pero perder la guerra contra un sistema que olvida rápido a sus héroes caídos. Su final fue tan discreto como sus últimos años, sin honores, sin reconocimientos. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en uno de los estanques del cementerio Lakeview de Cleveland, como si el destino quisiera borrar hasta sus últimos restos. Transcurrido un tiempo, un admirador anónimo le daría un lugar en la memoria colectiva, donando una parcela cercana y erigiendo un cenotafio que hoy guarda el nombre del agente que desafió a un gángster de tanto peso. El libro salió publicado poco después de su muerte. Combinó los relatos obtenidos de primera mano con la maestría narrativa de su redactor, dando lugar a unas memorias convincentes que, si bien fueron criticadas por algunas inexactitudes históricas, han sido consideradas en general reveladoras por investigadores posteriores. La publicación dio lugar a varios esfuerzos artísticos por mantener vivo su legado. Las adaptaciones más famosas son la serie de televisión del 59, Los Intocables, con Robert Stack interpretando a Ness y narrada por Walter Winchell, y la película del 87, titulada del mismo modo, dirigida por Brian De Palma, donde Kevin Costner hace de Ness y Robert De Niro como Al Capone. Pero quedan algunas preguntas sin contestar. ¿Qué sucedió con el promotor indirecto de su éxito, Al Capone? Él comenzó a cumplir su condena en la penitenciaría de Estados Unidos en Atlanta. Debido a la preocupación por su influencia y a los intentos de manipular el sistema, finalmente fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Alcatraz, donde cumplió la mayor parte de su condena. Durante su encarcelamiento, su salud se deterioró significativamente, sufriendo neurosífilis, lo que afectó su estado mental y físico. Fue liberado tras cumplir unos 7 años y medio debido al evidente deterioro que lo aquejaba. Tras su liberación, el enfermo vivió una vida tranquila en su mansión de Palm Island, Florida, prácticamente apartado de la vista pública. Su enfermedad lo dejó incapacitado y falleció casi 10 años antes de que le sucediera lo mismo a nuestro protagonista a causa de un paro cardíaco tras sufrir un derrame cerebral. ¿Qué pasó después con los asesinatos del torso de Cleveland? Su estatus ha sido más o menos el mismo que en aquel entonces. Sweeney, el principal sospechoso, acabó internado eventualmente, pero ninguna prueba concluyente lo vinculó definitivamente con los crímenes. En los últimos años se han realizado esfuerzos para identificar a las víctimas mediante pruebas de ADN modernas y algunos restos han sido exhumados para su análisis. Estas labores buscan brindar dignidad y un cierre a sus familiares más inquietos, aunque la identidad del perpetrador sigue siendo un misterio casi un siglo después.
Dentro de lo malo, el legado de Ness ha recibido algunos homenajes póstumos. Además de las recreaciones cinematográficas y televisivas, la Western Reserve Historical Society, por ejemplo, hizo un archivo bastante completo con varios documentos suyos, como un álbum de recortes, copias de artículos y reportajes de periódicos, un manuscrito a máquina que cuenta sobre su carrera en Chicago y otros papeles variados, incluyendo un informe original de la Fidelity Check Corporation y Guarantee Paper. Por otro lado, en 2014, los senadores Dick Durbin, Mark Kirk y Sherrod Brown lanzaron una iniciativa para rebautizar la sede central de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Washington como Edificio Eliot Ness. El tercero de los mencionados defendió la propuesta con palabras contundentes. No fue solo el hombre que acabó con Capone, sino un reformista que profesionalizó las fuerzas del orden y sirvió a su país en la Segunda Guerra Mundial. Pero los concejales Edward Burke y James Balzer, de su urbe natal, contraatacaron con una resolución municipal de oposición. El primero disparó. Su carrera posterior fue irregular. La imagen no coincide con la realidad. Sorpresivamente, tantos años después, la declaración encendió la polémica. Aunque la propuesta original nunca se aprobó, la agencia encontró un compromiso. El atrio principal de su sede ahora lleva su nombre y alberga una exposición exclusiva sobre los intocables. Si te ha gustado la impactante historia de Eliot Ness, entonces no deberías perderte la increíble historia de Frank Nitti, uno de los principales secuaces de Al Capone. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.